Un saludo muy especial para todos los que tengan la oportunidad de ver este video, especialmente para la docente Alejandra Valencia Cruz. Mi nombre es Luis Fernando Casas Salinas, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, y hoy quiero compartirles algunas reflexiones inspiradas en el texto Psicología y Pedagogía de Jean Piaget 2001. A manera de resumen, puedo decir que Piaget nos muestra que los niños no aprenden repitiendo, sino actuando, explorando y construyendo su conocimiento en contacto con el mundo que los rodea. Además, es importante comprender que las etapas del desarrollo que propone Piaget nos ayuda a respetar los ritmos, tiempos y formas en que cada niño comprende, dándole un lugar central en el proceso de aprendizaje. Asimismo, cuando pensamos en cómo se aprende, pues solemos imaginar a un docente explicando a un estudiante que está escuchando, pero nos podemos hacer la pregunta, ¿realmente ese es el mejor camino para comprender? Piaget nos invita a cuestionar esa idea planteando un dilema fundamental. ¿Debemos enseñar simplemente transmitiendo contenidos o es mejor permitir que los estudiantes descubran activamente el conocimiento por sí mismos? Piaget nos explica pues, que hay materias o asignaturas como la historia, la ortografía, que pueden enseñarse mediante repetición o explicación, pero hay otras como las matemáticas o las ciencias, donde no basta con escuchar una verdad, hay que construirla para que realmente se comprenda. Aprender no es memorizar, sino hacer propia esa verdad redescubriéndola. De igual manera, para entender cómo ocurre esto, es importante hablar sobre la inteligencia. Para esto, Piaget no la ve como una simple capacidad de recordar cosas, sino como algo mucho más activo. La inteligencia es la capacidad de transformar la realidad, de inventar nuevas formas de entender lo que nos rodea. No es una copia de lo que vemos, sino una construcción. Así, conocer es actuar, transformar y reorganizar. Por ejemplo, un niño no entiende el concepto de número solo porque vea números escritos, los entiende cuando manipula objetos o cuando los agrupa o los cuenta y descubre por sí mismos que el orden no cambia la cantidad. Esa experiencia activa es la clave principal. Igualmente, en este proceso, Piaget nos habla de cuatro grandes etapas del desarrollo cognitivo. En los primeros años, el niño piensa con el cuerpo, explora el mundo con sus sentidos y acciones. Luego, entre los 2 a los 7 años, él empieza a usar símbolos como las palabras o los dibujos, pero su pensamiento aún está muy centrado en sí mismo. Entre los 7 y los 11 años surgen las llamadas operaciones concretas. El niño ya puede clasificar, ordenar, entender que ciertas propiedades se conservan, aunque cambie la forma. Y finalmente, en la adolescencia, aparece el pensamiento formal y abstracto. Ahora puede razonar sobre las hipótesis, usar la lógica, cambiar ideas y hasta plantear hipótesis. Estas etapas no dependen solo de la edad, sino también de la experiencia, del entorno en donde se desenvuelva, donde viva, del apoyo educativo. Y nos podemos dar cuenta que cada etapa es como una construcción que se levanta sobre la anterior y no puede saltarse. Sumado a lo anterior, Piaget nos recuerda algo muy importante y esencial. Enseñar no es solo hablar con el estudiante, sino crear las condiciones para que él o ella pueda construir su propio conocimiento. La maduración biológica es necesaria, claro, obviamente, pero no suficiente. La experiencia, la acción, la reflexión y hasta el error son elementos esenciales del aprendizaje. Por eso, si queremos una educación que forme personas críticas, creativas, capaces de transformar el mundo, no podemos conformarnos con que repitan lo que decimos. Tenemos que invitarlos a pensar, actuar y redescubrir. Como docentes, como estudiantes, como sociedad, el mensaje de Piaget sigue siendo actual. La educación debe partir de la vida, del hacer, del pensar, y de pensar con libertad. Solo así aprender deja de ser una obligación y se convierte en una forma de crecer. Por otro lado, Piaget comienza aclarando un malentendido muy común. La psicología no puede ni debe entregar recetas pedagógicas listas para aplicar. Muchos piensan que si entendemos cómo funciona la mente del niño, pues obviamente podemos diseñar un método infalible para educarlo,
pero Piaget nos dice que no existe tal fórmula mágica, porque el desarrollo humano es un proceso individual y activo. Cada niño reconstruye el conocimiento a su ritmo, o sea, todos los niños son diferentes y eso exige, obviamente, la flexibilidad y la comprensión más que técnicas rígidas. Entonces, pues, en este caso podemos formular la siguiente pregunta. ¿Para qué sirve la psicología de la educación? Piaget señala que su verdadero valor está en aplicar cómo el niño construye conocimiento, no en decirle al docente cómo debe señalar o cómo debe enseñar ese conocimiento a los estudiantes. Por ejemplo, la psicología puede mostrar cómo se desarrolla el razonamiento lógico o cómo evoluciona el juicio moral. Esta comprensión profunda no constituye al maestro, sino que le da herramientas para entender los procesos del estudiante y así adaptar mejor su acompañamiento. Eh, También es importante mencionar que un concepto central en el pensamiento de Piaget es que el niño es activo en su aprendizaje. No es una hoja en blanco donde el adulto escribe. Al contrario, construye el conocimiento interactuando con el entorno, manteniendo errores y reorganizando lo aprendido. Por eso, la adaptación debe dejar de enfocarse solo en enseñar contenidos y comenzar a crear ambientes donde el niño pueda actuar, explorar y reflexionar. Para este caso, pues educar no es llenar, es provocar estructuras mentales nuevas. En este mismo sentido, en sus conclusiones, Piaget insiste que la pedagogía debe basarse en la psicología, pero no depender ciegamente de ella. El objeto no es obedecer reglas, dice Piaget, sino comprender cómo piensa el niño para ayudarle a pensar mejor. Así el rol del educador no es solo transmitir saberes, sino acompañar un desarrollo que es único, que va progresando poco a poco y que es profundamente humano. En lugar de imponer algún tipo de conocimiento o una transformación social, se trata de despertar el pensamiento y formar personas autónomas, reflexivas y críticas. Esa, según Piaget, es la gran contribución que puede hacer la psicología a la pedagogía. En conclusión, pues Piaget nos hace ver que aprender no es repetir lo que otros dicen, sino construir nuestros propios conocimientos a través de la experiencia, la exploración y el pensamiento activo. El rol del maestro, pues básicamente no es imponer, sino acompañar, guiar, despertar la curiosidad y guiar ese proceso. La psicología para Piaget no es una receta mágica para enseñar, sino una herramienta para comprender al niño que aprende. De ahí que nace la importancia de educar con mucho respeto, de acuerdo a los tiempos, a los ritmos de aprendizaje, formando personas críticas, creativas y capaces de pensar por sí mismas. Y en esta diapositiva pues tenemos las referencias bibliográficas o la referencia bibliográfica del texto que sirvió como apoyo para realizar esta actividad. Entonces, muchas gracias a todos y espero que les haya gustado.